Para calcular el perímetro de una figura podemos utilizar fórmulas que están relacionadas con las características de las figuras. Para ello debemos conocer muy bien las particularidades de cada una de ellas. Partimos siempre de la idea de que el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura. Dependiendo de las características del triángulo, podemos utilizar diferentes fórmulas. Un triángulo equilátero es aquel que tiene sus lados de igual longitud. Sea L la longitud de sus lados. Se cumple que L es igual a L igual a L. Entonces, el perímetro de un triángulo equilátero lo podemos calcular como 3 veces la longitud de uno de sus lados. Un triángulo isósceles es aquel que tiene al menos 2 de sus lados de igual longitud. Sea L1 la longitud de 2 de sus lados y se cumple que L1 es igual a L1. Al lado de longitud L2 se lo denomina base del triángulo isósceles. Entonces, el perímetro de un triángulo isósceles es igual a 2 veces la longitud del lado L1 más la longitud del lado L2. Un triángulo escaleno es aquel que tiene todos sus lados de distinta longitud. La longitud de los lados del triángulo son de distinta longitud. Por lo tanto, el perímetro de un triángulo escaleno es la suma de las longitudes de sus lados, L1 más L2 más L3. Cuando una figura geométrica tiene lados de igual longitud, lo denominamos de la siguiente manera. Realizamos la misma cantidad de marcas en los lados que tienen igual longitud. Cuando una figura geométrica tiene lados de distinta longitud, lo denominamos de la siguiente manera. Realizamos distinta cantidad de marcas en los lados que tienen distinta longitud. Bien, tenemos que calcular entonces el perímetro de cada uno de estos triángulos. Nosotros vamos a prestar especial atención a las características que tiene cada triángulo para saber qué fórmula vamos a utilizar. Bien, vamos al primer triángulo. Es un triángulo que tiene 5 centímetros de lado, los 3 lados tienen igual longitud, entonces estamos en el triángulo equilátero. La fórmula para calcular el perímetro de un triángulo equilátero era 3 veces el lado. En este caso tenemos un lado de 5 centímetros, entonces el perímetro va a ser 3 veces 5 centímetros. Realizamos esta multiplicación y nos va a quedar que el perímetro es igual a 15 centímetros. Vamos al segundo triángulo, vamos a prestar atención a las características. Fíjense que tiene 2 lados de igual longitud y uno que no tiene la misma longitud. Entonces estamos frente a un triángulo isósceles. La fórmula para calcular el perímetro de un triángulo isósceles era 2 veces el lado de igual longitud más el otro lado. Fíjense que acá el lado de igual longitud es de 7 centímetros, entonces vamos a tener 2 por 7 centímetros más el otro lado que es de 2 centímetros. Vamos a calcular primero la multiplicación y después al resultado le vamos a sumar el otro valor. 2 por 7 es 14 más 2 centímetros. Ahora sí realizamos la suma y nos va a quedar 16 centímetros. Entonces, el perímetro de este triángulo isósceles es 16 centímetros. Vamos al tercer ejemplo. Fíjense que la longitud de los lados es diferente, entonces estamos frente a un triángulo escaleno y el perímetro, la fórmula que nosotros necesitábamos para el perímetro era la suma de los lados. Entonces, en este caso, simplemente vamos a sumar todos los valores. Tenemos 2 centímetros más 8 centímetros más 5 centímetros. Realizamos esta suma y el perímetro nos va a quedar de 15 centímetros. Entonces, estas son las fórmulas para calcular el perímetro de los triángulos.